Me gustaría decir que esto es una especie de chiste o una especie de meme muy elaborado que a alguien se le ocurrió hacer en su computadora de gobierno por los loles, pero no, esto en verdad pasó y solo tengo una pregunta. ¿Por qué? Todos podemos ubicar al Dr. Simi por ser un icono de masas, ser ese muñeco que los artistas extranjeros no entienden qué es y por curar a la mayoría de los mexicanos que nos da flojera pagar un seguro médico, pero nadie se imaginaría que podría ser un personaje protagónico de su propia serie. En 2017, los de farmacias similares, en una especie de intento por generar más ingresos, se les ocurrió hacer una serie animada sobre el Dr. Simi. Miren, yo sé que a estas alturas el Simi es el homónimo no irónico de una Barbie pero mexicana. Literal, sé lo que quiere hacer, pero eso ha sido un aspecto que la gente le ha dotado por personalizar sus peluches y no tanto como la idea conceptual, porque hasta donde yo sé, el Simi solo es el viejo que te vende condones con su cara en el envoltorio, no un héroe de una aventura o un personaje profundo que necesita tener una serie para ahondar más en su oscuro pasado. De hecho, eso hubiese sido mejor de lo que pudieron haber presentado, y esto es Mundo Simi, la serie que inconscientemente creó el shitpost. Primero que nada, un poco de contexto. No sé qué tan viejos serán o de qué parte del mundo miren esto, pero antes de crearse toda una imagen como mascota, Farmacias Similares ya había intentado hacer de su personaje una especie de ícono reconocible por las masas, algo así como un Mickey Mouse de las farmacéuticas. Teníamos canciones, productos exclusivos y, como no puede ser de otra forma, productos audiovisuales. No encontré mucha información de cuándo es que se estrenó o se creó la serie de Mundo Simi, pero parece ser de mediados de los 2000, y esta consistía simplemente en un programa corto donde el Simi hablaba de datos curiosos, eventos históricos o cultura popular. También cantaba y hacía otras cosas, pero la intención de hacerle un personaje reconocible fuera de su negocio principal estaba más que presente. Algo raro porque el target de esta serie no me queda muy claro, pues por una parte me estás hablando del desembarco de Normandía y por el otro una botarga me está bailando para convencerme que compre medicamentos genéricos. Eso nos lleva directamente al 2017, año donde la farmacia mandaría ser el Mundo Simi el proyecto más ambicioso de marketing, porque investigando más esta cosa no solo iban a ser cortos animados, sino que en verdad ellos pensaban que esto tenía potencial como para una serie entera, cosas que por obvias razones no terminó pasando, pero eso no va a evitar que veamos estos 3 capítulos. La pregunta no es si alguien vio esto, sino que en verdad necesitábamos tantos. La serie abre con un número musical de Simi afuera de su farmacia bailando. En un momento estoy llenito de alegría, con lo que miro yo estoy contento, pero después del desayuno ya me ambiento. Sí, creo que desde aquí ya estamos viendo el principal problema de esta serie, pero de todas formas vamos a seguir. Por lo menos el simitón está bueno, pero después vemos cómo es que el Simi se quita la máscara para revelar que es el mismo. No sé ustedes, pero a mí me perturbaría que existiera el Dr. Simi en la vida real. Sí, de morrillo daba miedo, bueno, que después de un día de chamba, Simi iba por unos tacos a un puesto callejero y se topa con Samu. ¿Por qué sabemos su nombre? ¿Porque está en el puesto? ¿Porque nos lo presentan como si tuviese una importancia en la historia? Ni idea. Pero espera, ¿ese es Gohan hablando chilango? ¿Qué tranza, carnalito? Castígame con 2 de ojo, 3 de buche y 1 de tripa, pero bien doradita. ¡Órale, mismísimo Dr. Simi en persona! ¿Qué tranza, carnalito? ¿Te echas un taqueche conmigo? Sí, la actuación de Luis Alfonso Mendoza fue lo mejor que tuvo esta serie. Aparte es extraño escuchar a Alfonso con este acento porque en ningún otro lugar había visto que interpretara un personaje así. Irónico sabiendo que él genuinamente sí era chilango. Bueno, que este tipo por alguna razón reta al Dr. Simi a una competencia para ver quién come más picante en el puesto. Lo que nos lleva a una reimaginación de la escena como si fueran vaqueros en un duelo al estilo western. Pero al final Simi gana y el taquero también tiene la voz de Gohan. Bueno, no importa, que después llega Raúl, un tipo que está medio perdido para buscar indicaciones y tiene la voz de Gohan. Hola, ¿qué tal? Disculpen la molestia, caballeros. Mi nombre es Raúl. Bienvenido, Raúl. ¿De qué vas a querer tus tacos? No vine por tacos, gracias. ¿Qué trance, Raúl? Entonces, ¿para qué? Ni modo que vengas a una taquería por tu cajita feliz. Bueno, creo que presupuesto y trama eran 2 cosas que no tenían, pero eso no evitó que esto siguiera. Raúl, como buen hombre que ya ocupa una revisión del próstata, no sabe cómo utilizar Google Maps, así que va al puesto de tacos para pedir indicaciones. Tras un chiste que no tiene mucha gracia, Simi decide él mismo acompañarlo hasta el Zócalo para evitar que se perdiera, lugar donde encuentra a su familia. ¿Y qué es eso? He visto torsiones testiculares menos feas que esta cosa. Digo, ni Jimmy Neutron tenía modelos tan feos y voy a aprovechar la aparición de este personaje para hablar de lo más evidente de esta serie. Cuando tú quieres proponer un proyecto animado para su ejecución y posterior distribución, tienes que ser muy consciente de las limitantes a las que estás expuesto. Tener una computadora de alta gama para renderizar o tan siquiera los conocimientos básicos para modelar y gesticular a los personajes son cosas que no todo el mundo tiene. No sé cómo es que se haya ejecutado la proyección de Mundo Simi y si en verdad querían que esto fuese una serie rentable
rentable o solo una forma de hacer publicidad, pero se nota claramente la intención de generar una serie con detalles y estructura como la animación televisiva nos tiene acostumbrados. El problema es que si no tienes los conocimientos y presupuesto suficiente, no vas a poder tan siquiera imitar al producto que se supone que intentas aspirar. En cambio, terminas obteniendo resultados cutres que de por sí solo opaca la capacidad de atraer un público real. Sea ese el caso de todas las películas de Video Brinqueando o Rap City, Street Kids, proyectos que son recordados por su baja calidad y su poca iniciativa a la hora de querer contar una historia. ¿Eso significa que si tienes una animación culera no puedes contar algo bueno? La respuesta es que no, porque saber identificar tus limitantes implica saber cómo manejar dicha desventaja para convertirla a tu favor. Alejo y Valentina tienen que ser de las cosas más cancerígenas, feas que alguien pudo haber dibujado, pero eso no quita el hecho de que la propuesta sea interesante, haciendo que por sí solos los personajes junto a la historia que quieren contar sea buena y convirtiendo ese aspecto feo en un punto a su favor. Che, Valentina, mira cómo revoleo las patas. Hola, vengo a revolear las patas. En este caso, Simi no es una serie que intente jugar con su aspecto rancio para hacerla entretenida, sino que más bien trata de ocultarla, lo que puede ser más evidente cuando pasan todos estos efectos raros que cambian el fondo, o cuando simplemente hacen close-ups a los personajes para disimular la falta de vida en los fondos. Lamentablemente, por la finalidad de la serie, explotar sus falencias de forma irónica no era una opción y por eso es que terminó viéndose así. Pero volviendo con el Dr. Simi, este se topa con la extraña familia de Raúl, y digo extraña porque juraría que esta señora y este niño ya los había visto en la intro. Aparte que Raúl se parece mucho al taquero y al chacal, lo que me hace pensar que esto no se desarrolla en Ciudad de México, sino en Monterrey. Pero bueno, se nos presenta el resto de personajes, Luisa, Carlitos y Victoria. Aparte de desempeñar sus papeles dentro de la familia, creo que Carlitos es el más destacable por tener los comentarios más jajaja, mírenme, soy un morrillo que juega Free Fire en su teléfono. Bueno, que Simi decía acompañarlos y mostrarles más de la ciudad, llevándolas a las ruinas del Templo Mayor, donde una discusión hace que el Doc se transforme en furro. ¡Doctor Simi, qué padre disfraz! Y les explica dónde están parados, solo para que al final terminaran en el Palacio de Correos y sí, el Dr. Simi se puso a rapear. Es el Palacio de Correos. Su nombre oficial es la Casa de Correos. El segundo episodio es más de lo mismo, aunque he de admitir que le quisieron poner más ganas, ya que a pesar de sus limitaciones, hicieron una vista más amplia de la ciudad. Simi y la familia de Raúl se reúnen en el centro histórico para que el Doc explique más de los edificios y lugares, siendo la Torre Latinoamericana y después el Palacio de Bellas Artes, lugar donde Victoria se pierde gracias a Dios. Pero como nadie nota que la serie estaría mejor, así deciden buscarla y justo es Simi quien la termina encontrando en el teatro, lugar donde hacen un número. Y la verdad es que no sé si también querían sacar un álbum de canciones porque no encontré esas rolas en Spotify, pero claramente Simi quería hacerle la competencia a Cepillín. Al final van a la Alameda y apenas aquí es donde nos meten la primera publicidad de las farmacias en el episodio. El tercero es más extraño. Simi y Raúl se topan en un parque mientras hacen ejercicio, mientras que notan que hay unas mariposas monarcas perdidas. Por alguna razón cortan el árbol y ahora resulta que Raúl es amigo del taquero, así que les presta su camioneta para llevar las mariposas. De la nada la familia se teletransporta y ¿alguna vez han conocido a alguien que se mete en problemas él solo para sentirse que ha salido de un pedo? Bueno, esta serie es así porque Victoria le da hambre, Carlitos no sé de dónde saca una bicicleta, se les pierde, Simi va solo a dejar las mariposas, la familia regresa con Simi en cuestión de segundos rentando una bicicleta y cantan una canción, y ya, eso fue Mundo Simi, la serie animada. ¿Qué me parece? Bueno, aparte de lo que ya mencioné, creo que me alegra haberla visto porque no se me ocurre otra idea tan bizarra como una serie del Dr. Simi. Los personajes son simplemente representaciones del mexicano promedio y más allá de algunos chistes no tienen mucha personalidad. Simi como protagonista tampoco es que aporte mucho, pues no es un personaje tal cual, es una mascota de una empresa que busca que relacione su figura con un producto o servicio. Es como si el Tigre Toño sacara una serie o se hiciera streamer. Ah, esperen que eso sí pasó. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que nadie los veía. Y ese es el punto, no se trata de una construcción de personaje o de una buena ejecución, es solo que al público general al que va dirigido este tipo de cosas no le es llamativo, se siente más como un comercial que un intento genuino por conectar con el público. A su vez tiene ese tono infantil que me indica que le apostaban al público menor de edad, pero al mismo tiempo era un comercial de una farmacia, simplemente algo raro. Creo que la serie hubiese sido mejor con un timing correcto, pues tan solo unos 4 años después de su estreno, la cultura popular mexicana se encargaría de alzar la figura de Simi como un ícono. Tal vez en este contexto se hubiese convertido en una serie de culto, pero ya vimos cómo terminó, y si se lo preguntan, también salió en la tele como a eso de las 2 en TV Azteca, pero yo recuerdo haberla visto en Canal 5. En conclusión, Mundo Simi GOT, y hay gente que dice que la animación latina está en decadencia. Fin.